lo que sostenía su cuerpo. El dolor no siempre comienza con un golpe. A veces, se instala en silencio, en medio de la rutina, y cuando finalmente se hace notar, ya ha cambiado algo profundo. Así le ocurrió a Teresa. Teresa tenía 46 años cuando su rodilla derecha comenzó a ceder. Al principio fue un chasquido sutil al subir las escaleras de su casa. Después, una molestia que la obligaba a apoyar el pie con más cuidado. Luego, un dolor punzante cada vez que intentaba agacharse. Y entonces, casi sin darse cuenta, empezó a evitar el movimiento. A evitar la vida. Era una mujer fuerte, de esas que no se quejan. Había sobrevivido a una infancia con más sombras que abrazos, a un matrimonio que le robó la risa y a la carga de criar sola a sus 2 hijos mientras trabajaba doble turno. Su cuerpo había sido su escudo y su herramienta, y nunca se permitió pensar que también podía ser su refugio. Pero un día, esa rodilla, la misma que la había sostenido cuando tuvo que correr bajo la lluvia con su bebé en brazos y cuando se levantó 1000 veces en la madrugada para atender a su madre enferma, simplemente dejó de responderle. La caída fue torpe, en el pasillo del supermercado. Nada espectacular. Nadie aplaudió. Solo ella, en el suelo frío, sosteniendo la bolsa de arroz que no logró alcanzar. Y lloró, pero no por el dolor. Lloró por todo lo que esa rodilla quebrada le estaba gritando y ella no había querido escuchar. Durante semanas, se quedó en casa con una venda que no ayudaba y un silencio que la ahogaba. Sus hijos, ya adolescentes, no sabían qué decirle. Ella solo respondía, «Estoy bien». Pero no lo estaba. Una tarde, su hija menor entró en la sala y le mostró un video, una mujer de su edad haciendo ejercicios lentos, cuidadosos, para fortalecer la rodilla. En la pantalla, alguien decía que no se trataba solo de la articulación, sino de recuperar el movimiento de la vida. Teresa no dijo nada, pero al día siguiente buscó más información. Comenzó con miedo. Su cuerpo crujía al moverse y su mente la saboteaba. «Eres torpe, vas a fallar otra vez, eso no es para ti». Pero lo intentó. Empezó con una elevación de pierna estirada. Acostada, con una pierna doblada, la otra firme, temblorosa, subiendo lentamente. El esfuerzo era enorme, pero también lo era la decisión. Mantuvo la pierna arriba, como quien sostiene una promesa. Bajó. Repitió. Y repitió. Cada día se obligaba a levantarse un poco antes para hacer su pequeña rutina. No lo decía a nadie. Era un secreto entre ella y ese cuerpo al que empezaba a mirar con menos juicio y más compasión. Aprendió a hacer sentadillas parciales. Al principio, con la espalda contra la pared. Luego, sola, frente al espejo, recordándose a sí misma que podía confiar en sus piernas, en su equilibrio, en su decisión de no quedarse en el suelo. La banda elástica fue su siguiente reto. La amarró al respaldo de una silla y la miró como quien se enfrenta a una vieja enemiga. Pero cuando extendió la pierna y sintió esa pequeña resistencia, algo en ella cambió. No era una lucha contra su cuerpo, era una colaboración. Un pacto. Con el tiempo, Teresa empezó a disfrutar los puentes de glúteos. Acostada, elevando la cadera, sintiendo como su espalda, su abdomen y sus piernas se alineaban como un solo canal de fuerza. Era como si, por fin, su cuerpo entero le dijera, «Estamos contigo». Las caminatas en puntas y talones la hacían reír. Parecía un ejercicio ridículo al principio. Pero mientras caminaba de puntillas por el pasillo de su casa, sintió que estaba recuperando algo más que fuerza. Estaba recuperando juego, ligereza, presencia. A los 3 meses, no solo caminaba sin dolor. También había dejado de arrastrar otras cargas. En esas sesiones, aprendió a escuchar sus límites y a respetarlos, algo que no había hecho en años. A calentar antes de forzarse. A estirarse con cuidado. A detenerse si algo dolía. Aprendió, sobre todo, que sanar no es una línea recta. Que hay días de avance y otros de retroceso. Que la fisioterapia no solo fortalece músculos, también reconstruye historias. Una mañana, mientras se estiraba en la sala, su hijo mayor pasó y la observó. Le dijo, «Te ves más fuerte, mamá». Ella no respondió, pero esa frase se quedó flotando como un bálsamo sobre años de batallas. Un mes después, en el cumpleaños de una amiga, alguien puso música. Teresa dudó unos segundos. Miró a su hija, que la animó con una sonrisa. Y entonces, bailó. No como antes. No con la prisa de quien quiere impresionar. Bailó con el cuerpo que tiene ahora, con las pausas que aprendió, con la firmeza de quien se reconstruyó desde adentro. Sintió la tierra bajo sus pies como nunca.
Cada paso fue una afirmación. Sigo aquí, puedo, quiero, merece mi cuerpo volver a moverse con alegría. Lo más sorprendente no fue que su dolor desapareciera. Lo más profundo fue entender que había vivido años desconectada de sí misma. Que había aguantado tanto que se olvidó de cuidarse. Que la rodilla no se rompió sola, se rindió ante la falta de escucha. Su historia no terminó con una rehabilitación completa. Algunas mañanas aún la despierta una molestia leve. Pero ahora sabe qué hacer. Tiene herramientas. Tiene confianza. Tiene una historia de regreso, no solo a la movilidad, sino a sí misma. Reflexión final. A veces creemos que sanar es volver a ser quienes éramos antes del dolor. Pero sanar, realmente sanar, es permitirnos ser quienes aún podemos llegar a ser. Es dejar de ignorar las señales del cuerpo y comenzar a escucharlas con respeto. No se trata solo de músculos fuertes o articulaciones firmes, sino de recuperar el vínculo con lo que nos sostiene cada día, nosotros mismos. Porque detrás de cada paso recuperado, hay un acto de amor propio. Y porque el cuerpo no olvida, pero también sabe perdonar, si le damos tiempo, cuidado y atención.